A las 14:22 minutos de la tarde, hora de Venezuela, un momento preciso en el que el sol ecuatorial, filtrado por un velo denso de nubes cumulonimbus cargadas de humedad que se acumulaban como guardianes silenciosos sobre la vasta extensión verde, proyectaba sombras intermitentes sobre el follaje infinito de la selva, creando un juego de luces y oscuridad que parecía desafiar cualquier intento de penetración tecnológica. Un misil aire-tierra AGM-158 JSSM-ER de 1000 libras de peso se desprendió silenciosamente de la bahía interna de un F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cayendo apenas unos metros en un arco controlado antes de que su motor turbojet Williams F-107 se encendiera con un zumbido bajo y eficiente que apenas perturbaba el rugido constante de la naturaleza circundante, surcando el cielo nublado y cargado de humedad sobre el corazón de la selva amazónica venezolana a 1800 km por hora con una trayectoria hiperprecisa diseñada para la aniquilación total y la negación absoluta de cualquier rastro de la estructura objetivo. Una trayectoria que había sido refinada durante 15 largos meses en centros de operaciones clasificados del Pentágono, en salas subterráneas iluminadas por pantallas tácticas gigantes y equipadas con sistemas de refrigeración que mantenían temperaturas constantes para evitar fallos en los supercomputadores, donde equipos multidisciplinarios, ingenieros aeroespaciales altamente capacitados en dinámica de fluidos computacional que podían predecir el comportamiento de cada partícula de aire en la atmósfera tropical saturada de vapor. Analistas de inteligencia satelital que procesaban terabytes de datos orbitales recolectados por constelaciones como los satélites Keyhole de resolución submétrica capaces de capturar variaciones en el follaje de apenas centímetros, y expertos en guerra electrónica que simulaban escenarios de interferencia enemiga con algoritmos de aprendizaje automático avanzados entrenados en miles de horas de combates simulados y datos históricos de conflictos pasados. Utilizaban simuladores cuánticos de última generación para modelar no solo las variables climáticas extremas, como vientos huracanados de la cuenca del Orinoco que podrían desviar el misil en fracciones de grado críticas, tormentas eléctricas impredecibles que generaban interferencias electromagnéticas capaces de distorsionar señales GPS en entornos densos y lluvias torrenciales que modificaban la densidad del aire, la refracción de la luz y hasta la propagación de ondas radar, sino también las defensas camufladas del enemigo con capas de follaje sintético tejido, con fibras reflectantes infrarrojas que imitaban la textura y el calor de las hojas reales, redes de sensores pasivos enterrados en el suelo húmedo que detectaban vibraciones mínimas como las de un animal pasando cerca y sistemas de niebla artificial que intentaban fusionarse perfectamente con el entorno natural selvático, imitando patrones de vegetación autóctona para evadir detección óptica desde altitudes estratosféricas donde los satélites enemigos rusos y chinos vigilaban constantemente con ojos incansables que escaneaban cada cuadrante del planeta. El misil estaba guiado por un sistema de navegación inercial de última generación, combinado con correcciones GPS de banda dual militar y un tercer sistema de navegación por terreno que comparaba el relieve real con mapas digitales de precisión centimétrica generados por satélites de mapeo previo, detectando alteraciones en el relieve selvático en milisegundos, con una exactitud que permitía identificar señuelos térmicos falsos de generadores diésel camuflados bajo lonas termorreflectantes que emitían calor controlado para simular nidos de animales, entradas falsas a túneles excavados manualmente por equipos de ingenieros venezolanos en fracciones de segundo, ventilaciones disfrazadas como termiteros gigantes construidos con barro y hojas, o incluso cocodrilos de plástico con emisores térmicos que replicaban el calor de reptiles reales. Utilizaba procesadores embebidos de última generación que ejecutaban filtros Kalman extendidos para predecir desviaciones dinámicas causadas por ráfagas laterales, cambios de presión atmosférica o incluso el paso de bandadas de guacamayos que podían generar turbulencias locales impredecibles, ajustando su vector de vuelo de manera autónoma mediante propulsores laterales de gas nitrógeno que emitían pulsos controlados de milisegundos para corregir la trayectoria en tiempo real y golpear el núcleo de la fábrica con una exactitud devastadora que eliminaba cualquier posibilidad de supervivencia estructural o escape de personal clave, incluso si intentaban huir por túneles de evacuación subterráneos que se extendían kilómetros bajo la selva, conectando con ríos subterráneos naturales, llenos de pirañas y corrientes traicioneras que habrían hecho imposible cualquier rescate posterior. En el inmenso tapiz aéreo,
Cada pulso de datos contaba para sincronizar el impacto con oleadas subsiguientes de drones de seguimiento como los MQ-9 Reaper, que verificarían la destrucción total mediante cámaras de alta resolución que capturaban imágenes en 4K incluso a través de humo denso. Sensores multiespectrales que penetraban el humo residual detectando firmas químicas de explosivos residuales, láseres de medición que calcularían la profundidad exacta del cráter resultante midiendo hasta el centímetro la deformación del terreno y hasta analizadores de espectro que registrarían las últimas emisiones de radio de los operadores aterrorizados antes de que todo se volviera silencio eterno en el corazón de la jungla. Esto transformó una instalación industrial oculta bajo un manto de vegetación perenne y húmeda que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados, con troncos centenarios entrelazados como venas de un organismo vivo gigante que pulsaba con la vida tropical. Enredaderas espinosas que colgaban como cortinas naturales teñidas de musgo y líquenes que filtraban la humedad ambiental y recolectaban gotas de rocío como joyas naturales. Orquídeas parásitas que se aferraban a cada rama floreciendo en explosiones de color que contrastaban con el verde omnipresente. Bromelias que almacenaban agua como cisternas naturales, atrayendo a ranas venenosas, y un dosel arbóreo tan impenetrable que filtraba la luz solar hasta convertirla en un crepúsculo eterno donde la fotosíntesis se adaptaba a condiciones de baja luminancia y la selva respiraba como un ser vivo con su propio ritmo cardíaco, marcado por el canto de monos aulladores y el zumbido constante de insectos, en un santuario ideal para producción clandestina de armamento que requería aislamiento absoluto de miradas indiscretas, pero expuesto fatalmente a incursiones aéreas de vanguardia como esta que perforaban las barreras biológicas con sensores multiespectrales capaces de detectar variaciones mínimas en clorofila causadas por el calor de los talleres subterráneos que alteraban el crecimiento vegetal circundante. Algoritmos predictivos que anticipaban patrones de movimiento de patrullas terrestres equipadas con rifles AK-47, oxidados por la humedad. Radios VHF, obsoletas que apenas funcionaban en la interferencia natural de la selva, perros guardianes entrenados para detectar intrusos humanos pero inútiles contra amenazas que llegaban del cielo a velocidades hipersónicas, y hasta chamanes locales contratados para proteger el lugar con rituales ancestrales que invocaban espíritus de la selva, pero que no podían competir con la fría precisión de la tecnología moderna. En solo 57 segundos, el tiempo exacto que tardó el misil en recorrer los últimos 140 kilómetros de su trayecto, atravesando nubes de tormenta cargadas de relámpagos que iluminaban brevemente el paisaje como flashes de un juicio divino, y vientos cruzados que lo sacudían como si la propia selva intentara defender a su hijo bastardo con garras invisibles de aire. Ese misil de última generación colisionaría contra la fábrica de misiles venezolana secreta. Un complejo subterráneo y semisuperficial que había desafiado abiertamente la hegemonía tecnológica estadounidense al ensamblar cohetes balísticos de corto alcance con asistencia técnica iraní y norcoreana, que involucraba transferencias de planos clasificados para sistemas de guiado inercial avanzados con giroscopios láser, ojivas de fragmentación de alto rendimiento diseñadas para dispersar shrapnel en patrones optimizados para maximizar bajas, motores de propergol sólido de múltiples etapas que permitían alcances variables según la carga y hasta sistemas de lanzamiento móvil que podían ocultarse en contenedores de carga que parecían camiones de mudanza inocentes cruzando caminos fangosos. Integraba líneas de montaje automatizadas equipadas con robots industriales chinos para el ensamblaje preciso de ojivas explosivas de alto rendimiento, que incorporaban explosivos plásticos como C4, modificado con aditivos rusos para mayor estabilidad térmica en el clima húmedo. Laboratorios de propelentes sólidos donde químicos locales, muchos reclutados de universidades venezolanas en crisis económica, sintetizaban combustibles híbridos a base de nitrato de amonio bajo condiciones de alta presión en reactores sellados para evitar detección olfativa por drones con sensores químicos que patrullaban el área, y salas de control cibernéticas protegidas por cortafuegos obsoletos basados en protocolos rusos que se creían impenetrables pero eran vulnerables a vulnerabilidades de día cero desarrolladas por la NSA en operaciones previas de ciberataque, que ya habían sembrado puertas traseras en sus sistemas, permitiéndole a los analistas estadounidenses ver en tiempo real cómo los operadores entraban en pánico cuando las alarmas comenzaron a sonar con estridentes pitidos que se perdían en el cacofonía de la selva. Lo que había sido una operación de vigilancia rutinaria de drones RQ-180 que orbitaban a altitudes invisibles recolectando datos pasivos durante meses.
Imágenes térmicas que mostraban el calor constante de los hornos filtrándose a través del suelo como venas ardientes, interceptaciones de comunicaciones que revelaban horarios de entrega de componentes desde Cuba en barcos camuflados como pesqueros y hasta fotos de ingenieros norcoreanos paseando con guardaespaldas locales que llevaban machetes para cortar la vegetación. Se convirtió en un cataclismo industrial repentino y caótico, que reverberaría globalmente, recordando por qué la Fuerza Aérea de EUEU representa el pináculo de la dominación aérea moderna, una entidad que fusiona sigilo cuántico con aleaciones absorbentes de radar que devoran señales electromagnéticas como un vacío negro en el espectro electromagnético infinito, capacidad de carga letal que vaporiza fortalezas a distancias intercontinentales sin revelar su presencia gracias a recubrimientos metamateriales que curvaban ondas radar en patrones no reflectantes que engañaban incluso a los radares más avanzados rusos, y una orquesta satelital de inteligencia en tiempo real que orquesta golpes quirúrgicos con la precisión de un bisturí láser guiado por láseres de estado sólido que cortan con exactitud atómica, dejando nulo margen para contraataques enemigos en la jungla donde la lluvia ácida corrosiva, los enjambres de mosquitos tropicales portadores de enfermedades como malaria y dengue, la humedad perpetua que corroía metal en semanas y la vida salvaje implacable aceleraban la descomposición de restos metálicos dispersos, garantizando un dominio aéreo incontestable que impedía cualquier intento de reconstrucción acelerada en un hábitat salvaje repleto de depredadores nocturnos como jaguares acechantes que cazaban en silencio, anacondas que acechaban en los ríos enrollándose alrededor de troncos sumergidos, pirañas que devorarían cualquier cuerpo que cayera al agua en minutos, hongos parásitos que colonizaban superficies expuestas en horas, formando colonias blancas como nieve tóxica, y ríos crecidos por monzones que engullían maquinaria averiada, como ofrenda a la naturaleza indómita e implacable que reclamaba su territorio con una ferocidad primordial, borrando en minutos lo que había tomado años construir bajo el manto de secreto y corrupción. Pero para captar la magnitud de este golpe maestro que alteró irreversiblemente la dinámica geopolítica del hemisferio sur, con ondas expansivas que alcanzaron cumbres de la OTAN donde líderes debatían respuestas colectivas en sesiones de emergencia que duraron toda la noche con cafés negros y mapas proyectados en paredes digitales, vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU que bloqueaban resoluciones condenatorias propuestas por bloques antioccidentales como Rusia y China, con discursos apasionados y amenazas veladas, y embargos comerciales ampliados que paralizaron envíos de uranio enriquecido desde aliados africanos, componentes electrónicos de doble uso procedentes de mercados asiáticos grises y hasta repuestos para turbinas de helicópteros rusos que dejaban flotas enteras en tierra. Permíteme retroceder y desglosar el telón de fondo con precisión quirúrgica, como un cirujano diseccionando un cuerpo para revelar las venas ocultas de un conflicto. Este escenario abarca desde legados coloniales de tratados fronterizos, disputados firmados en conferencias europeas del siglo XIX, que dejaron fronteras ambiguas en la selva trazadas con reglas y compases en salones lujosos de París y Londres, hasta maquinaciones políticas veladas por cortinas de humo diplomático en cumbres bilaterales donde se negociaban acuerdos petroleros a cambio de silencio internacional y favores en votaciones de la ONU, y mosaicos de inteligencia compilados de fuentes dispares que incluían interceptaciones de comunicaciones satelitales encriptadas con claves rotas por supercomputadoras, reportes de agentes encubiertos posando como ecologistas en reservas indígenas que recogían muestras de suelo pero en realidad instalaban micrófonos ocultos, imágenes térmicas captadas por drones que revelaban el calor constante de los hornos filtrándose a través del suelo, y hasta conversaciones grabadas en bares de Puerto Ayacucho, donde ingenieros borrachos hablaban demasiado sobre envíos especiales de Teherán. Esta incursión no brotó de un arrebato impulsivo, sino de una escalada meticulosa de fricciones que se cocinaron a fuego lento durante un año con roces por yacimientos de coltán estratégicos que contenían el 70% de las reservas mundiales conocidas y eran esenciales para baterías de teléfonos y misiles guiados, reservas de gas natural en la cuenca del Casiquiare que podían alimentar plantas eléctricas durante décadas y generar ingresos para regímenes en crisis, y rutas fluviales que conectaban el Amazonas con el Atlántico a través del canal propuesto en Nicaragua. Maniobras tácticas orquestadas en salas de guerra virtuales donde avatares de generales ejecutaban simulacros en plataformas de realidad aumentada que pronosticaban ramificaciones en cascada con modelos predictivos basados en teoría de juegos avanzada que calculaban probabilidades de escalada nuclear, y veredictos emitidos en búnkeres de crisis bajo hologramas tácticos que proyectaban transmisiones en vivo de constelaciones espía como los satélites Lacrosse, que veían a través de las nubes con radares de apertura sintética,
y enjambres de nanodrones equipados con cámaras de resolución nanométrica que se infiltraban en conductos de ventilación para capturar conversaciones whispered. Almirantes y coroneles diseccionaron probabilidades durante meses enteros, considerando elementos como el microclima amazónico con nieblas perpetuas que refractaban láseres de puntería y creaban ilusiones ópticas que confundían a pilotos menos experimentados o a sistemas de guiado menos avanzados, la orografía intrincada con mesetas basálticas erosionadas por siglos de lluvias que formaban laberintos naturales ideales para ocultamiento pero vulnerables a bombardeos de precisión, quebradas ocultas que facilitaban escondrijos improvisados para depósitos de municiones enterrados bajo raíces entrelazadas, y las restricciones logísticas del adversario en un enclave remoto como la selva venezolana, donde convoyes de mulas cargadas con suministros pesados, lanchas de río propulsadas por motores diésel ruidosos que atraían a cocodrilos curiosos, y hasta porteadores indígenas contratados por necesidad económica suplían cadenas de montaje con retrasos crónicos debidos a inundaciones estacionales que convertían caminos en pantanos, puentes colapsados por termitas voraces y emboscadas de fauna silvestre como caimanes que atacaban botes en la noche o jaguares que saltaban desde ramas bajas. Todo se gestó en las profundidades de la selva venezolana con tensiones territoriales exacerbadas en los trimestres previos, mediante proclamas inflamatorias emitidas en discursos presidenciales, televisados desde balcones adornados con banderas gigantes que flameaban al viento, mapas alterados digitalmente con software de cartografía manipuladora que reconfiguraban límites con aliados de EUUU. En conferencias de La Haya, donde delegados presentaban evidencias históricas sesgadas basadas en documentos coloniales falsificados o interpretados de manera tendenciosa. Venezuela postulaba soberanías expansivas sobre corredores fluviales vitales para el flujo global de litio extraído de salares bolivianos en salares altos andinos, coltán procesados en baterías de vehículos eléctricos que impulsaban la transición energética mundial hacia un futuro verde pero geopolíticamente disputado, y rutas marítimas que conectaban el Caribe con el Pacífico a través del canal propuesto en Nicaragua que prometía rerutear el comercio global, sustentando tales acertos con emplazamientos militares audaces que incorporaban fábricas de misiles erigidas con planos chinos y rusos en pactos nebulosos que transferían conocimiento guiado por inercia giroscópica con precisión de grados arcsegundos, ojivas de fragmentación diseñadas para maximizar daños colaterales en áreas urbanas densas, y sistemas de lanzamiento móvil que podían ocultarse en contenedores de carga que parecían camiones de mudanza inocentes, cruzando caminos fangosos llenos de baches. Estos complejos, pese a su mimetismo con el entorno mediante techos de hojarasca artificial que se mimetizaban con el dosel hasta el punto de atraer aves anidantes, sensores sísmicos pasivos conectados a redes de alarmas subterráneas que vibraban con el paso de monos y generadores de niebla que imitaban la bruma matutina natural para ocultar humo de chimeneas, emanaban una amenaza latente para convoyes aéreos de carga que surcaban el cielo con suministros humanitarios destinados a comunidades indígenas aisladas por la selva, exploraciones mineras en plataformas flotantes de dragado, equipadas con sonar de profundidad, que buscaban minerales raros en ríos fangosos, y rutas de evacuación médica, que conectaban aldeas remotas con hospitales en Brasil a través de helicópteros que volaban bajo para evitar radares. Así como para la paz regional que pendía de hilos frágiles, con potenciales bloqueos a arterias hídricas que enlazaban el Amazonas con el Orinoco, en un sistema hidrológico interconectado que alimentaba ecosistemas enteros y terminales portuarias cruciales para economías interconectadas en cadenas de suministro asiáticas que dependían de materias primas latinoamericanas para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta baterías de drones militares, todo ello en un delicado equilibrio que podía romperse con un solo acto de agresión. Estados Unidos, alertado por informes de inteligencia granular que insinuaban maquinaciones siniestras como infiltraciones en minas guyanesas, aliadas mediante espías disfrazados de geólogos que tomaban muestras pero instalaban micrófonos, o sabotajes a simulacros conjuntos con Brasil y Colombia, en ejercicios amazónicos que involucraban tropas élite como los Rangers estadounidenses con equipo de visión nocturna, y los comandos jungla colombianos expertos en guerra de guerrilla, optó por desplegar una red de reconocimiento aéreo, no para espiar meramente con pasadas pasivas que recolectaban datos sin intervención, sino para proyectar disuasión letal con la armada aérea más formidable congregada en el trópico desde la era de las guerras proxy en Centroamérica durante la Guerra Fría, cuando operaciones covert, financiadas por la CIA, alteraron gobiernos enteros. Abarcaban no solo casas de quinta generación con penetración sigilosa, que se deslizaban como fantasmas a través de capas de nubes cumulonimbus cargadas de electricidad, sino grupos de tareas aéreas con aviones AWACS,
orbitando en círculos eternos equipados con radares de barrido electrónico activo, que escaneaban 360 grados detectando incluso el vuelo de un colibrí, y vehículos aéreos no tripulados de persistencia como los Triton, que mapeaban firmas químicas de propelentes en el aire mediante espectrómetros de masas integrados que distinguían entre humo de fogatas indígenas y emisiones de laboratorios clandestinos. La génesis de este misil en el epicentro selvático narra la sinfonía operativa más intrincada y aplastante en la Amazonía en 3 décadas. Una que convocó no solo cazas sigilosos, merodeando en estratos superiores con tácticas de emboscada paciente perfeccionadas en entrenamientos en el desierto de Nevada, donde pilotos simulaban condiciones de calor y polvo similares al trópico, sino plataformas E-7 Wedgetail radiando omnipresencia desde el firmamento con pulsos de radar activos que iluminaban objetivos ocultos bajo el dosel como si fuera un faro en la niebla. Enjambres cohesivos de drones que formaban redes malladas para relevar datos en entornos interferidos por la humedad y las hojas, y una constelación satelital que escudriñaba cada brote de epífitas en las copas de los árboles que crecían como parásitos. Cada huella calorífica de hornos de fundición operando a temperaturas de fusión que derretían metales exóticos, y cada bit de tráfico cifrado en tiempo real para consagrar hegemonía multidominio que abarcaba desde el ciberespacio con intrusiones en redes SCADA venezolanas que controlaban generadores eléctricos hasta el dominio electromagnético con supresión de señales enemigas que dejaba ciegos a radares y radios. 24 horas previas, especialistas en la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, y el Comando Central CENTCOM escudriñaban cartografías interactivas con datos de LIDAR aéreo que perforaban el dosel arbóreo con láseres infrarrojos revelando estructuras ocultas. Ecos de sonar submarino de minisubmarinos en tributarios que detectaban movimientos fluviales de suministros disfrazados como canoas de pescadores y inteligencia humana de guías indígenas reclutados que susurraban sobre convoyes nocturnos cargados con componentes misilísticos bajo la luz de la luna, localizando fisuras en el perímetro enemigo como horarios fijos de relevos de guardias que dejaban ventanas de vulnerabilidad o brechas en encriptación satelital explotables mediante ciberintrusiones lanzadas desde servidores proxy en terceros países neutrales como Suiza. La dotación en la base de Eglin se afanaba en torno a este prodigio, uno de los 400 F-35A en servicio activo, que encarnan el cenit de la aviación furtiva estadounidense. Desarrollada a lo largo de décadas de investigación y desarrollo en laboratorios de Lockheed Martin, con presupuestos multimillonarios, con un chasis de titanio reforzado y materiales compuestos que anulan ecos radar a niveles submilimétricos mediante capas de metamateriales ingeniosamente diseñados, y un sistema de control de vuelo por cable que habilita giros de 8G sin comprometer integridad estructural o cognición del piloto en combates aéreos caóticos donde interfaces de realidad aumentada proyectan amenazas en visores de casco con superposiciones holográficas. Cada unidad cuesta $300 millones en su gestación, superando en valor a lingotes de platino por su arsenal de sensores fusionados que tejen un mosaico sensorial omnisciente integrando datos de radar, infrarrojos y electroópticos en una sinfonía de información, y vectorización de empuje que faculta piruetas que humillan a rivales de eras pasadas como los MiG-21 obsoletos que aún volaban en algunas fuerzas aéreas del tercer mundo. El jefe de mantenimiento ejecuta la lista de verificación prevuelo con rigor obsesivo para erradicar fallos que podrían abortar la misión, validando cada conector bajo reflectores halógenos que iluminan circuitos intrincados como si fueran venas expuestas. 6 misiles AMRAAM en compartimentos ventrales para preservar la silueta espectral y minimizar arrastre aerodinámico. Depósitos de queroseno Jet A1 a rebosar con 250.000 libras para incursiones transamazónicas que cruzan usos horarios y océanos. Y el radar AN/APG-81 en modo sigiloso, barriendo el éter con lóbulos de barrido electrónico activo que ocultan el origen mientras detectan emisiones enemigas con precisión quirúrgica. A las 03:45 hora del este, el F-35 líder rueda por la pista de 11.000 pies en Eglin, impulsándose con un rugido sordo que rasga la quietud preauroral de la base donde técnicos monitorean desde torres equipadas con radares de superficie y cámaras de vigilancia. Los dos motores Pratt & Whitney F-135 rugen con 35.000 libras de empuje cada uno, sigilosos en comparación con jets estruendosos de generaciones pasadas, pero formidables, para catapultar 31 toneladas de letalidad al velo nocturno estrellado, superando la gravedad con aceleraciones que prueban los límites humanos
y requieren trajes anti-G para evitar desmayos. El piloto opta por ascenso bajo para suprimir plumas infrarrojas que podrían ser captadas por satélites enemigos con sensores térmicos de alta sensibilidad, ascendiendo en ángulos superficiales que evaden radares costeros y minimizan la firma térmica. Pero esta flota no converge solo en Caracas. 9 F-35 viran sureste al Amazonas en formaciones compactas para eficiencia de combustible, mientras un vuelo simula desvío noroeste a Alaska con maniobras evasivas que incluyen giros bruscos. El engaño era elemental pero genial. Órbitas rusas y chinas fijan el señuelo polar, avivando rumores en telex diplomáticos interceptados y nieblas en salas de análisis en Teherán y Pyongyang, donde analistas debatían implicaciones estratégicas con mapas iluminados. Al mismo tiempo, el paquete de ataque real se difumina en la negrura atlántica bajo mantos de nubes que ocultan siluetas como un velo de invisibilidad. El trayecto transatlántico intensifica el pulso, con vientos alisios que azotan alas con ráfagas impredecibles y celdas de tormenta que prueban fatiga estructural en fuselajes compuestos diseñados para resistir impactos. Los F-35 abarcan 7.000 millas náuticas sin parada en cargas livianas optimizadas, pero con bahías plenas eso se reduce a 5.000 desde Florida al Orinoco, ida y vuelta en viajes que demandan precisión logística extrema. 14.000 millas demandan cálculos implacables sin tanqueros aéreos, posicionados en puntos oceánicos remotos. El primer reabastecimiento en vuelo ocurre alrededor de las 06 Ontos sobre el Atlántico Central, en zonas remotas donde el mar se extiende infinito como un desierto azul. Acoplar la pluma de día evoca una sutura fina con manos expertas. De noche en cizalladura con ambos aviones a 500 nudos evoca una sutura en vendaval sobre un potro salvaje en una bodega oscura llena de turbulencias que sacuden los instrumentos. El operador de la pluma extiende el tubo desde el KC-46 Pegasus con sistemas hidráulicos precisos que permiten ajustes micrométricos. El piloto del F-35 se alinea a 25 pies atrás, 10 pies abajo, 0 desviación lateral, con el sistema de control de vuelo que autocorrige quiebres dinámicos causados por vientos. Un desliz mínimo dobla plumas o araña recubrimientos sigilosos que comprometen la baja observabilidad. Así, el aviador maniobra con maestría de cirujano entrenada en simuladores, absorbiendo 1000 libras por minuto de GP8 mientras el operador suda en el gélido estrato que congela vapores y forma cristales en las ventanas. Hacia las 19:01 la hora del este, después de 3 descargas adicionales y 17 horas en el aire con siestas rotativas en cabinas presurizadas, equipadas con asientos ergonómicos y anfetaminas reguladas por protocolos médicos para mantener alerta, el paquete infiltra el espacio aéreo venezolano cruzando líneas invisibles marcadas en mapas digitales. Aquí detona el clímax operativo con transiciones a modos tácticos que activan sensores activos. 6 F-22 Raptors emergen de nubes cumuliformes estratiformes como apariciones. Sus radares APG-77 delinean amenazas a 300 millas sin ser detectados gracias a arrays activos que saltan frecuencias. El Raptor líder transmite en enlaces encriptados. Eagle 12, cielo despejado, sin contactos hostiles, confirmando protocolos con códigos que cambian cada hora. Es decir, cielos puros. No hay bandidos detectados con sensores pasivos que escuchan sin emitir. Estos 6 F-22 que escoltan a los F-35 representan la supremacía aérea pura, armados con 8 misiles AMRAAM para combate más allá del alcance visual y 4 ASRAAM para combate dentro del alcance visual, preparados para pulverizar Sukhoi que despeguen de bases como Palo Negro con escuadrones en alerta. Tras ellos, 12 FA-18E Super Hornets tejen la retaguardia en patrones de cobertura flanqueante que protegen vectores vulnerables. La Fuerza Aérea Nacional Bolivariana podría tener potencia con MiG-29, modernizados rusos equipados con radares actualizados, pero ante 3 escuadrones de quinta generación, con enlaces de datos fusionados que comparten información en milisegundos, lo más sabio es permanecer en tierra para evitar pérdidas catastróficas. A las 20:15 hora local, el F-35 líder inicia su corrida de ataque, descendiendo en ángulos óptimos calculados por computadoras de vuelo. El piloto activa el módulo Sniper XR, que dialoga con GPS redundante para una precisión de 3 metros, incluso en entornos interferidos por jamming enemigo. El lanzador rotativo en la bahía ventral posiciona el JSSM en el riel, con mecanismos electromecánicos que giran con precisión suiza. Debajo, la fábrica de misiles yace en la selva del Alto Orinoco.
protegida por lo que Caracas juraba inquebrantable: misiles tierra-aire, camuflados bajo redes de camuflaje y señuelos de contramedidas electrónicas que simulaban emisiones falsas para confundir radares. En 90 segundos, la Fuerza Aérea estadounidense reescribe el paisaje amazónico creando cráteres que alteran ecosistemas locales, desviando ríos y liberando nutrientes al suelo. Pero no son los únicos desatando infierno esta noche en una operación completamente integrada que sincroniza aire, mar y espacio. 3 horas antes, a las 18 sont hora del este. A 800 millas del ingreso del F-35 sobre coordenadas precisas calculadas con GPS militar, el Comodoro en la sala de control de combate del submarino clase Virginia, probablemente el USS Hawaii, observa la cuenta regresiva en el plot holográfico iluminado por pantallas LED que proyectan trayectorias en 3D. El Hawaii es un leviatán sin par en las profundidades, reconvertido de submarino lanzamisiles balísticos a submarino lanzamisiles guiados por $800 millones en astilleros de Nueva Inglaterra. Intercambio de misiles, D-5 nucleares por 132 misiles, Tomahawk Block, en lanzadores verticales modulares que permiten recargas rápidas, más potencia de misiles de crucero que un grupo de ataque de portaaviones completo, con destructores y cruceros. El Block Finto representa medio siglo de evolución en tecnología de misiles de crucero. Cada unidad cuesta $1.8 millones y lanza una ojiva de 1000 libras a 1800 millas con precisión de metros mediante sistema híbrido DSMAC, que compara imágenes en vuelo, a profundidad de periscopio. 60 pies bajo olas caribeñas agitadas por vientos alisios, el Hawaii queda expuesto a sonares si no maneja sigilo absoluto. Su mástil fotónico ANBQQ-10 emerge sutilmente, generando fantasmas radar mínimos que profesionales deberían detectar en visores costeros con software de filtrado. Pero Caracas mira al oeste, al Pacífico, distraída por maniobras falsas. No al este, en el abisal oceánico donde acecha entre corrientes termales que masquean su firma acústica. Lanzar misiles desde un submarino no es un videojuego simple. Requiere orquestación perfecta de equipos que coordinan con precisión relojera. Cada Tomahawk está en un caníster presurizado con gas inerte. La orden de fuego rompe la escotilla con explosivo controlado. El gas expulsa el misil como corcho de champán en una celebración submarina silenciosa. Rompe la superficie a 60 pies por segundo hasta que el impulsor se enciende, lanzándolo al cielo con estelas que se disipan en el viento. La tercera ley de Newton golpea fuerte. La eyección de 3.500 libras empuja el submarino hacia abajo con retroceso que podría desestabilizar la profundidad. El equipo de lastre inunda y vacía tanques en tiempo real con bombas de alta capacidad para mantener el equilibrio, evitando emergencias o hundimientos. Demasiado lento y emerge, exponiéndose a radares, demasiado rápido y cae a profundidad de aplastamiento con presiones abisales que doblan el acero. A las 19:10 hora del este, el primer Tomahawk rompe la espuma con estallidos que generan burbujas. El impulsor quema 15 segundos hasta 600 MPa. Se desecha al mar como desecho inofensivo y el turbojet F-107 WR-402 consume eficientemente combustible para un vuelo largo. Un minijet impulsa subsónico sobre terreno variado, abrazando colinas. Para las 19:11, 40 misiles están en el aire en salvas dispersas para evitar intercepciones agrupadas. El altímetro DSMAC mantiene 200 pies para vuelo a ras del suelo que evade radares. DSMAC compara imágenes satelitales precargadas con la vista real mediante cámaras infrarrojas. Un atlas digital imposible de interferir o engañar. Vuelo a Puerto Ayacucho. 89 minutos calculados con precisión atómica. Sincronizados para impactar 45 minutos antes que los F-35, ablandando las defensas aéreas integradas con ataques preliminares que destruyen baterías antiaéreas y sembrando pánico en el comando y control con explosiones que iluminan la noche. Mientras los equipos de misiles tierra-aire fijan amenazas de alta altitud detectadas en pantallas, los Tomahawk de bajo nivel serpentean siguiendo los ríos como serpientes invisibles. El Comodoro rastrea los iconos azules en la pantalla digital táctica que actualiza posiciones en tiempo real. La misión del submarino en la operación Thunderbird está cumplida, pero el armamento apenas comienza su viaje destructivo, con actualizaciones inalámbricas que permiten redirigir en vuelo si es necesario. Los enlaces de datos Block Full transmiten videos de evaluación de daños en batalla en tiempo real mediante relevos satelitales en órbita geoestacionaria.
El Hawái se sumerge a 400 pies de patrulla, desaparece en la termoclina donde las diferencias de temperatura distorsionan la acústica como un prisma refracta luz, quedando ciego a sonares enemigos que buscan en vano. Sobre él, 40 misiles de crucero escriben historia al demostrar el poder de la proyección naval. Pero hay una última capa antes del ingreso del F-35. A las 19:00 hora del este, un enjambre de supresión de defensas aéreas enemigas avanza delante de la formación F-35 como vanguardia implacable. Más de 80 aeronaves, la operación más grande desde la tormenta del desierto en 1991, cuando coaliciones barrieron cielos iraquíes. 8 F-35B lideran a 45.000 pies cortando la atmósfera delgada, seguidos por 12 F-35A a 40.000 pies en formación escalonada para cobertura mutua. 50 FA-18CF a 30.000 pies aportan masa crítica con munición pesada. 6 EA-18G Growler generan interferencia con sus módulos electrónicos potentes. En retaguardia, más F-18 orbitan en el Golfo listos para refuerzo si escala con refuerzos venezolanos. Tanqueros KC-10 y KC-46 circulan en espacio aéreo internacional como enjambre de abejas, reabasteciendo en ciclos continuos para extender rangos. Un RC-135 Homo Rivet Joint absorbe inteligencia electrónica en una burbuja de 600 millas con sus antenas que capturan cada pulso. Cálculo de carga logística. Los F-35 solo aire-aire. 4 AMRAAM, cada uno como cazadores pasivos sigilosos que detectan sin emitir. La carga principal viene de 40 Super Hornet diversificados, algunos con 3 misiles HARM para supresión de radares, otros mixtos aire-aire para derribos, otros escolta con cañones y pods de jamming, más de 100 HARM en total, suficiente para doble ataque a toda la red radar de Venezuela con redundancia para fallos. Los F-35 detectan pasivamente con sensores que escuchan el espectro. Los Hornet y Growler eliminan con precisión quirúrgica. Los Raptor barren cualquier despegue con superioridad absoluta. El paquete abarca un frente de 80 millas con campos de guerra electrónica superpuestos que crean zonas muertas para enemigos. Los F-35 con su suite AN/ASQ-239 mapean pasivamente las defensas aéreas integradas, electromagnéticamente silenciosos como sombras, al detectar una amenaza. Envían datos por enlace seguro a los Hornet para disparo a distancia segura preservando el sigilo que hace invisibles a los radares. A 60 millas al sur, los Growler desatan la sinfonía electrónica como directores de caos. 3 módulos Alkeos 49 bombean 50 kilovatios de interferencia multibanda desde VHF hasta microondas, saturando bandas. Las pantallas venezolanas se inundan de fantasmas, alas falsas aparecen y desaparecen en patrones aleatorios, alcances saltan al azar como números locos, rumbos sin lógica que confunden algoritmos. Guerra de información a la velocidad de la luz, donde bits batallan antes que balas. A las 20:05, un S-400 en San Fernando de Apure rompe el control de emisiones en pánico. Su radar 92 N6C intenta atravesar la interferencia con pulsos desesperados. Instantáneamente, 4 plataformas lo fijan. F-35 geolocaliza pasivamente la fuente con triangulación. Un Hornet lanza un ARGM avanzado que busca emisiones. Un Growler satura con interferencia reactiva que ciega receptores. El HARM acelera a Mach 3 como un rayo. Su buscador de ondas milimétricas memoriza la posición. GPS-INS entrega la ojiva de 150 libras a menos de 5 metros con exactitud. Aunque apagan 20 segundos después en pánico total, ya es chatarra quemada dispersa. Los Hornet cazan en parejas coordinadas como lobos. Uno designa con láser para precisión, otro engancha con misil guiado. Un Tor M2 móvil intenta reubicarse en vehículos todoterreno. El F-35 rastrea su escape caliente con infrarrojos y guía al Hornet para eliminación rápida antes de que se reposicione. La sinergia entre cuarta y quinta generación es letal. Ojos sigilosos detectan amenazas ocultas. Tiradores Legacy ejecutan con munición abundante. A las 20:08, la supresión ha gastado 42 misiles HARM selectivos, igual número de bajas confirmadas por drones de vigilancia. Los sobrevivientes se callan voluntariamente para sobrevivir. El efecto psicológico multiplica el daño físico. Los operadores temen la supresión estadounidense legendaria y apagan sistemas para preservar vidas. Los Growler pasan a interferir comunicaciones, inundando VHF-UHF con estática que ahoga órdenes.
Las redes de comando se vuelven ininteligibles como Babel. Incluso las redes celulares civiles fallan en las zonas objetivo aislando tropas. Los F-22 mantienen cobertura alta en altitudes donde el aire es delgado y frío. Sus APG-77 buscan despegues con scans activos. Ninguno se atreve. Los Hornet orbitan en sus cajas asignadas por la Orden de Tareas Aéreas, formaciones dinámicas que se adaptan a amenazas. Los F-35 construyen el mapa de amenazas en tiempo real que se actualiza en red de Paddington-Res compartidas. A las 20:12 hora del este, el corredor está limpio de toda oposición. Los F-35 inician el ataque final con precisión. 150 aeronaves han creado una autopista aérea de 70 millas de ancho y 250 de profundidad, donde los aviones estadounidenses operan sin oposición como dueños del cielo. 0 misiles tierra-aire disparados en pánico. Ningún caza venezolano despegó de hangares. La sorpresa fue total, lograda por decepción estratégica. La ejecución impecable, fruto de doctrina refinada. En 40 minutos, la planta de misiles fue borrada del mapa con impactos que crearon columnas de humo visibles desde el espacio. En 30 minutos, Estados Unidos hizo lo que administraciones anteriores no pudieron en décadas de diplomacia fallida: neutralizar para siempre la amenaza misilística venezolana, remodelando el equilibrio de poder regional con repercusiones que se sentirían en foros internacionales por años. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.